ser iglesia verdadera, para decir iglesia verdadera. Para ser iglesia verdadera hay que tener las características de la iglesia verdadera, y no solo una, hay que tener las dos. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 14 hay algo más. Mira, en el versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ángel en profecía es símbolo de mensajero, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiere decir que hay una característica más de la iglesia verdadera. Además de creer en Jesucristo, además de predicar la validez de los 10 mandamientos, predica que la hora del juicio ya llegó a este mundo. Ahora, ¿qué iglesia en el mundo predica que la hora del juicio ya llegó a este mundo? Cuando estudiamos el tema del juicio, nosotros vimos que el juicio comenzó el año 1844, el 22 de octubre. Estudiamos una profecía que nos indica que el juicio comenzó en esa fecha. Pero en este mundo, ¿qué iglesia predica que el juicio llegó? Y sin embargo, aquí dice que en los últimos tiempos se levantaría un grupo de mensajeros simbolizados por este ángel para predicar al mundo entero que la hora del juicio ha llegado. Pero hay algo más interesante, antes de que me interrumpas. En Éxodo 20, cuando se presenta la ley de Dios, mira, en el capítulo 20, en el versículo 8, está la ley de Dios. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, del sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Versículo 11. Mira, esto me admira. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y ahora vas a Apocalipsis y ese ángel que aparece simbolizando a la iglesia de Dios dice así: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí dice, temed, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Parece una copiada de la otra. Quiere decir que si esta iglesia verdadera de Dios, creyendo en Jesucristo, predica la validez de los mandamientos de Dios, ahí está relacionado el sábado también. Entonces, 3 características: cree en Jesucristo, guarda los mandamientos de Dios y predica el tema del juicio. Por ejemplo, muy bien, ya mencionó las características, están en la Biblia, pero ¿y si yo no quiero acercarme a esa iglesia que tiene esas características? Yo como persona, como seguidor de Cristo, ¿coloco en riesgo mi salvación? ¿Será que yo no puedo ir al cielo alguna vez? Mira. Yo quiero que entiendas una cosa muy interesante aquí. La cosa más sagrada que Dios le dio al ser humano es la libertad. Dios no te puede obligar a aceptar nada. La puerta del corazón se abre del lado de dentro. En Apocalipsis Jesucristo dice: aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abriera el corazón, entonces yo entraré y cenaré con él. Pero Él llama. Él solo llama, Él solo toca. Él no derrumba la puerta. Él no entra por la fuerza. Él respeta la libertad humana. Pero me asusta este versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Mira. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es asustador. Quiere decir que Dios te presenta su verdad, te presenta su mensaje, te presenta sus caminos, pero no te obliga. Ahora, si voluntariamente tú continúas viviendo contra la voluntad de Dios, entonces ya no resta sacrificio por tu pecado, porque no es un pecado involuntario, es una cosa premeditada, es una rebelión abierta contra la palabra de Dios, porque tus ojos han leído, has visto. Pastor, pero ¿y aquellas personas
que no han estudiado, no han comprendido o tal vez no han escuchado, nunca han oído de esas características, pero buscan con sinceridad esa iglesia. Mira, con sinceridad de corazón están buscando la iglesia verdadera. ¿Qué sucede con esa intención sincera? La sinceridad es una de las cosas más lindas que Dios ha colocado en el ser humano. Vamos a decir que tu rostro está manchado de hollín y tú sales a la calle inocentemente. Tú estás bien, bonita, andas, mira, sonríes y todo el mundo te mira, se ríe, te mira medio de reojos y tú te preguntas, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Por qué todas las personas me miran? Tú no sabes que estás con el rostro manchado, tú eres sincera. Entonces yo agarro un espejo y te muestro el espejo. La palabra de Dios es como un espejo, te muestro el espejo y tú miras tu rostro. En el momento que tú ves tu rostro manchado, acabó tu sinceridad. A partir de ese momento ya no eres sincera. Si sigues con el rostro manchado es porque quieres, es porque eres terca, porque eres obstinada, porque no quieres lavarte el rostro, porque ya se acabó tu sinceridad. Eras sincera mientras no veías. Sin embargo, pastor, por ejemplo, hay muchas personas sinceras, saben que no están en una iglesia que sigue las enseñanzas de Dios, todas, que tiene las características que se mencionan en la Biblia, pero la tradición, la familia, existe una presión fuerte para no abandonar esa iglesia o ese grupo cristiano. ¿Qué pasa con esas personas? Aquí en San Mateo capítulo 8, el Señor Jesucristo dice: aquel que ama padre o madre o hijo más que a mí, no es digno de mí. Eso está en San Mateo capítulo 8. Quiere decir, yo sé que la familia es importante, yo sé que los amigos son importantes, pero cuando llega un momento en la vida en que es menester obedecer a Dios o a los hombres, es menester seguir a Dios o a los hombres, es necesario que me quede con Dios o con los hombres. Hay un momento en que tengo que tomar una decisión y no siempre tomar una decisión es fácil, ¿sabes? Tal vez una de las cosas más difíciles en la vida del ser humano es tomar una decisión. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, para una tierra que yo te mostraré, Abraham tenía 66 años de edad, ya era un anciano. Si fuese un joven de 20 años y Dios le dijese sal, sería fácil, los jóvenes son aventureros, pero un hombre de 66 años tenía que dejar todas sus raíces e ir a la tierra que Dios le mostraba, pero sin embargo fue. Mucha gente me dice, pastor, yo creo que esa posición es muy radical, ¿cómo que Dios solo puede tener una iglesia? Pero resulta que en la Biblia tú encuentras las ovejas y los cabritos, solo dos grupos. La iglesia de Dios representada por las ovejas y la iglesia del enemigo de Dios representada por los cabritos. Tú no encuentras ovejas, jirafas, elefantes, cabritos, leones, tigres, ¿no? Solo dos grupos, no son muchos. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. La mujer vestida de blanco, la mujer vestida de rojo. Tú no encuentras en la Biblia muchas iglesias. Para Dios, para nosotros puede existir 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 iglesias, pero para Dios solo existen 2 iglesias, porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O estás conmigo o no estás conmigo. Este es un asunto de vida eterna, no es un asunto de conjetura humana, de argumentación humana. Tal vez cuando tú decides unirte a la iglesia de Dios, no estás decidiendo unirte a un club de fútbol, a un equipo de fútbol, a una sociedad de seres humanos, estás escogiendo por la vida eterna. Infelizmente se nos acabó el tiempo una vez más, y yo quisiera decirte a ti que estás en el valle de la decisión, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Si tienes que decidir unirte a la iglesia de Dios, no es porque sea fácil, tendrás que dejar amigos, tal vez, seres queridos, se burlarán de ti, te dirán que estás loco, pero no tengas miedo. El que comenzó la obra en ti, ciertamente la terminará. El Señor Jesucristo que te llamó te acompañará a lo largo del camino, aunque muchas veces tengas que derramar lágrimas, aunque muchas veces acostado en tu cama tengas que llorar en silencio. Dios sabe por qué te llamó y Dios sabe a dónde quiere llevarte.
Que Dios te bendiga.